A ver, cada movimiento que hacemos, desde levantar una taza de café hasta un gesto súper simple, nos parece, pues, instantáneo, ¿verdad? Pero detrás de esa aparente sencillez hay un universo de complejidad neuronal que es fascinante. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo el cerebro le da órdenes al cuerpo y vamos a descubrir que ese mapa que creíamos tener de nuestro centro de control, bueno, ha sido completamente redibujado. Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que una simple intención, un pensamiento como «quiero esa taza», se transforme en una acción física, en un movimiento? Es algo que hacemos miles de veces al día, casi sin darnos cuenta, pero esconde una de las coreografías neuronales más complejas y alucinantes de la naturaleza. La búsqueda de este centro de comando empezó casi como un trabajo de detective, allá por el siglo XIX. Médicos como John Hewlings Jackson notaron la primera pista clave. Las convulsiones epilépticas parecían seguir un patrón, un recorrido predecible por el cuerpo. Esto sugería que debía haber un mapa organizado en el cerebro. Luego, la evidencia se hizo más fuerte con experimentos de estimulación directa en animales. Y finalmente, fue Walter Penfield quien literalmente dibujó ese mapa en pacientes humanos, creando esa imagen tan famosa, el homúnculo. Y con eso nació una idea muy intuitiva, que nuestra corteza motora era básicamente como un mapa del cuerpo, ¿no? Punto por punto. Y la imagen que representa esto es el famoso homúnculo. Sí, esa figura humana un poco extraña con unas manos enormes y unos labios gigantescos que nos muestra de forma súper visual qué partes del cuerpo tienen más espacio neuronal dedicado a su control más fino. Ok. Ese mapa simple fue un punto de partida genial, no hay duda. Pero aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque la neurociencia moderna, con sus nuevas herramientas, nos ha demostrado que la realidad no es un mapa tan ordenadito. Es más bien un paisaje caótico, superpuesto y honestamente mucho más inteligente de lo que pensábamos. Por ejemplo, si hacemos zoom en el área del brazo, no vemos zonas separadas y bonitas para el hombro, el codo, la muñeca. No, lo que encontramos es algo así como un núcleo para el control fino de los dedos y alrededor un anillo para los movimientos más grandes del codo y el hombro. Pero lo más revelador es la enorme superposición que existe. O sea, estimular un solo punto no activa un solo músculo, no. Puede coordinar una acción completa que involucra varias articulaciones. Esta es la primera pista de que el cerebro no piensa en músculos aislados, piensa en movimientos. Y la cosa va más allá. Resulta que no hay una única corteza motora. Hay varias áreas motoras trabajando juntas en equipo. Así que en lugar de imaginarnos a un solo general dando órdenes, la imagen correcta sería más bien un comité de expertos, una red de regiones que están en constante diálogo para producir un movimiento que sea coordinado y sobre todo que tenga un propósito. El modelo antiguo era, pues, increíblemente lineal, casi como una línea de ensamblaje. Paso 1, percibo el mundo. Paso 2, decido qué voy a hacer. Y paso 3, envío la orden para que se ejecute. Simple, ordenado y, como sabemos ahora, incorrecto. Era una calle de un solo sentido y punto. Y aquí, en esta comparación, vemos el cambio de paradigma. Es radical. Ya no es una línea, es una red. La información no fluye en una sola dirección. Las áreas del cerebro se hablan entre sí, la información se combina desde múltiples fuentes, y una sola señal puede dividirse para influir en varias partes del sistema a la vez. Es un procesamiento distribuido, en paralelo, que permite una flexibilidad que el modelo viejo ni siquiera podía soñar. Claro, esto nos deja con una pregunta fascinante. Si no hay un único jefe en este comité de neuronas, ¿cómo se ponen de acuerdo? O sea, ¿cómo deciden la dirección exacta para, por ejemplo, alcanzar esa taza de café y no otra cosa? ¿Qué lenguaje hablan? La respuesta es algo que se llama codificación poblacional. Y es genial. Ninguna neurona por sí sola grita la orden. Lo que pasa es que miles de neuronas votan. Cada una tiene como una dirección preferida y vota con más o menos fuerza dependiendo de qué tan cerca está el movimiento de esta dirección. Al final, el movimiento que se ejecuta es el resultado del promedio de todos esos votos. Es literalmente una democracia neuronal en acción, momento a momento. Ok, para entender el siguiente gran descubrimiento, es clave diferenciar dos conceptos, cinemática y cinética. La cinemática es la geometría del movimiento, ¿sí?
la trayectoria de la mano, la velocidad. Básicamente es el ¿qué? En cambio, las cinéticas son las fuerzas que producen ese movimiento, la tensión en los músculos, el trabajo que tienen que hacer. Es el cómo. Una cosa es la forma y otra la fuerza que la genera. Entonces, ¿a qué le presta más atención la corteza motora? ¿Al qué o al cómo? Un experimento clásico nos dio la respuesta. Se entrenó a un mono para que hiciera siempre el mismo movimiento de muñeca. Pero, a veces, un peso se oponía al movimiento y otras veces lo ayudaba. ¿Y el resultado? La actividad de las neuronas motoras no tenía que ver tanto con el movimiento en sí, sino con la fuerza necesaria para hacerlo. Al cerebro motor le importa más la cinética, el cómo, que la cinemática, el qué. Y con esto llegamos al punto más importante de todo este análisis. El mapa motor no es hardware fijo, no es algo inamovible, es software. Es increíblemente plástico. No es un mapa grabado en piedra, sino más bien uno dibujado en la arena que se remodela constantemente con cada cosa que hacemos, que aprendemos, que experimentamos. Y aquí tenemos una prueba contundente. Miren, en este estudio se entrenó a monos para que hicieran una tarea que requería movimientos muy finos de los dedos y la muñeca. ¿Qué pasó? Pues que el área de su corteza motora dedicada a esos movimientos se expandió físicamente. Y lo más increíble es que cuando dejaban de practicar la habilidad, esa área se volvía a encoger. O sea, el cerebro asigna sus recursos neuronales a lo que se practica. Esta capacidad de adaptación es simplemente asombrosa. En este experimento, se le pide a una persona que mueva el brazo en línea recta, pero un robot lo empuja de lado, haciendo que el movimiento se curve. Después de unos pocos intentos, el cerebro se adapta, anticipa la fuerza del robot y el movimiento vuelve a ser recto. Pero la verdadera prueba viene ahora. Cuando se apaga el robot, el brazo se curva, pero en la dirección opuesta. Esa sobrecompensación es la prueba definitiva de que el cerebro ha creado un nuevo modelo interno del mundo para predecir y actuar. Esta cita del libro Principios de Neurociencia de Kandel lo resume todo a la perfección. Hemos pasado de ver la corteza motora como un simple panel de interruptores estático a entenderla como lo que realmente es, un mapa computacional dinámico que convierte constantemente intenciones y sensaciones en órdenes para moverse. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si el hardware de nuestro cerebro se está reconfigurando constantemente en respuesta a nuestro software, o sea, a nuestras experiencias, a lo que practicamos, ¿qué nos dice eso sobre los límites del aprendizaje, sobre la capacidad de recuperación de una lesión y sobre el potencial humano en general? Da para pensar, ¿no?